La Ruta 90 es un tramo como cualquier otro en el mapa. Rectas largas, algunas curvas cerradas, niebla baja en invierno y calor seco en verano. Miles de camiones la cruzan cada año sin problemas. Pero entre los conductores hay un rumor que nunca aparece en los registros oficiales. Dicen que en esa ruta las noches no son iguales. Que hay kilómetros que se repiten, curvas que regresan y presencias que se suben sin pedir permiso. Dicen que quienes hablan demasiado de lo que vieron terminan soñando siempre lo mismo, un tramo vacío, luces lejanas y la certeza de que alguien respira en la cabina. Estas son 5 historias de camioneros que no quisieron hablar más. No porque no pudieran, sino porque entendieron que en la Ruta 90 lo inexplicable se cobra caro. Hugo conducía de madrugada por la Ruta 90. El camión vibraba parejo y el café ya estaba frío. Llevaba horas sin ver otro vehículo. Le gustaba así, con la radio apagada y el camino abierto. Esa noche algo empezó a fallar. El mismo poste oxidado pasó por su ventanilla. La misma curva cerrada. El mismo árbol seco con el tronco partido. Miró el odómetro. Marcaba lo mismo que 20 minutos antes. El combustible bajaba. El motor iba perfecto. Entonces, ¿por qué no avanzaba? Respiró hondo y activó el GPS. La pantalla mostraba una línea fija con un punto rojo que giraba sobre sí mismo. Decidió seguir hasta la próxima salida. No llegó. Antes vio a un hombre parado en el arcén. Estaba descalzo. Llevaba ropa oscura pegada al cuerpo por la humedad. No hizo señas. No pidió nada. Solo miró los faros como si esperara ese camión. Hugo pasó sin detenerse. Unos kilómetros más adelante lo volvió a ver. Era el mismo. La misma postura. La misma cara pálida. Esta vez levantó un brazo. El gesto fue lento. El dedo apuntó al monte. Hugo bajó el vidrio. Un aire frío entró con olor a tierra mojada y metal. Escuchó una voz baja dentro de la cabina. La voz dijo: devuelve. Hugo miró el asiento del acompañante. Estaba vacío. Cerró el vidrio y aceleró. La radio se encendió sola. Primero un zumbido. Después una estática leve. Una voz de mujer salió mezclada con el ruido. No decía frases completas. Repetía un número. Dijo 112 muchas veces. Pensó en el contador de kilómetros. Revisó las señales. Un cartel oxidado apareció a la derecha. Decía KM 112. El corazón golpeó. Decidió no mirar al arcén. La niebla se volvió más densa. Los faros cortaban una cortina espesa. Hugo mantuvo el camión centrado y contó respiraciones para no pensar. A la cuarta curva el punto rojo del GPS se movió de golpe y quedó otra vez sobre el mismo tramo. El volante vibró como si algo lo empujara a la izquierda. Sostuvo fuerte y gritó solo para escucharse. Volvió a enderezar y vio una silueta en medio del carril. Frenó a fondo. Los frenos chillaron y el tráiler se ladeó.
Quedó a 1 metro de la figura. El hombre no se movió. Tenía los pies hundidos en el agua de la banquina. Llevaba en la mano un zapato pequeño con barro seco. Zapato de niño. Hugo tragó saliva y buscó una explicación. No la encontró. Dio marcha atrás y esquivó por la banquina. Cuando pasó a su lado la voz volvió. Esta vez salió por la radio. Dijo: no debiste pasar 2 veces. Dijo: devuelve lo que llevas. Hugo se rió sin humor. No llevaba carga. El remolque estaba vacío. Golpeó el volante con la palma y pidió silencio. La radio obedeció. Un golpe sonó atrás. Uno solo. Fuerte. Como si algo grande hubiera caído dentro del remolque. Se detuvo y bajó con la linterna. Abrió la compuerta. El interior estaba oscuro y helado. No había nada. Solo el eco de su respiración en el metal. Subió rápido. Cerró con seguro. Encendió el motor. El parabrisas se empañó desde afuera. Con un dedo invisible alguien escribió una palabra en el vaho. Decía: vuelve. Hugo mantuvo las manos tensas en el volante. Decidió regresar a la ciudad por el mismo camino. Tal vez así saldría del bucle. El punto rojo del GPS se quedó fijo. Los árboles parecían los mismos de antes. El cartel apareció de nuevo. KM 112. La voz repitió el número y se cortó. La aguja del combustible bajó otro tramo. En la tercera pasada por el cartel algo cambió. El hombre ya no estaba en el arcén. Ahora la figura iba sentada en el asiento del acompañante. No oyó la puerta. No había olor. Estaba ahí mirando el frente con las manos sobre las rodillas. Hugo no quiso mirarlo de frente. Lo vio de reojo. Tenía los ojos hundidos y la piel hinchada. El zapato pequeño estaba ahora sobre la alfombra. El hombre giró la cabeza un poco y habló sin mover los labios. Dijo: devuelve. Hugo gritó y movió el volante. El camión mordió la banquina y volvió a la ruta. El cinturón le clavó el pecho. Cuando recuperó el control, el asiento estaba vacío. El zapato seguía en el piso. Detuvo el camión en el primer claro y bajó a vomitar. El aire olía a hierro. No había estrellas. Llegó al depósito con el sol asomando. Estaba pálido. Entregó las llaves y se sentó sin hablar. El encargado miró el registro del GPS. Dijo que había dado 5 vueltas sobre el mismo tramo. Dijo que nunca salió del kilómetro 112. Hugo negó con la cabeza y abrió la puerta del acompañante para mostrar que no había nadie. Quiso tomar el zapato como prueba. Ya no estaba. En su lugar la alfombra tenía una marca de barro con forma de pie pequeño. Solo una. Húmeda. Esa tarde limpió la cabina con agua y jabón. La marca no salió. No volvió a pasar por la ruta 90 durante meses. Cuando el sueño lo traicionaba, se despertaba con una frase que no era suya.
La frase decía: no debiste pasar 2 veces. Una tarde recibió un sobre sin remitente con una foto de su camión pasando por el KM 112. En la imagen se intuía una silueta junto al asiento. Abajo alguien había escrito con tinta negra una frase. Decía: devuélvelo y todo termina. Hugo no lo hizo. No sabía que debía devolver. Tal vez nunca fue una cosa. Tal vez era un nombre o un camino. Volvió a manejar meses después, siempre por rutas distintas. Ese día apaga el aparato y no mira al arcén. Sabe que hay un zapato pequeño en el monte y que alguien lo espera. Sabe que el kilómetro 112 no es solo un lugar. Es una decisión. Cuando eso pase piensa en frenar. Pero no lo hará. Porque teme que, si detiene el motor, la figura se siente otra vez a su lado y le hable con esa voz sin aire. Y entonces el bucle no será la ruta. Será su vida entera ya. Luis llevaba 20 años manejando con remolque. Había cruzado la ruta 90 muchas veces, pero siempre de día. Esa madrugada lo mandaron sin carga a buscar una plataforma en un parque industrial. Le gustó la idea. Camión liviano, camino despejado, entrega rápida. El aire estaba frío y la luna escondida. Encendió la música baja. Todo iba bien hasta el kilómetro 73. Un golpe seco sonó en la caja. Como si una caja pesada hubiera caído desde el techo. Frenó con suavidad, encendió las balizas y se bajó con la linterna. Abrió la compuerta del remolque. Vacío. El piso metálico estaba limpio. Pasó la mano por las paredes por costumbre. Nada suelto. Cerró y siguió. A los 5 minutos otro golpe. Más fuerte. Esta vez no fue un solo impacto. Fueron pasos. 2. 3. Caminaron desde el fondo hasta la mitad. Luis se quedó duro con las manos en el volante. Apagó la música para no engañarse. Los pasos se detuvieron. Un murmullo bajo subió por la chapa. No entendió palabras. Solo ritmo, como si alguien tarareara sin aire. Paró de nuevo. Llamó por radio a la base. Solo ruido. Probó el celular. Sin señal. Abrió otra vez la compuerta. Iluminó el fondo. El aire estaba más frío que afuera. Sobre el piso vio marcas húmedas. Eran huellas descalzas. Pequeñas. Con lodo oscuro. 3 hacia adelante y 2 hacia atrás. Luis sintió un pinchazo en el estómago. Se obligó a subir y cerrar. Aceleró. Decidió no detenerse hasta el peaje. La ruta 90 se estiraba con curvas suaves y rectas largas. La niebla bajó sin aviso y los faros formaron túneles de luz. A la altura del 81 el camión perdió potencia un segundo. El tacómetro cayó y volvió. Entonces la voz apareció. No en la radio. Dentro de la cabina. Sonó clara y cerca. Una voz de niño. Dijo: ya casi llegamos, y preguntó si faltaba mucho.
Luis apretó la mandíbula y miró al frente. No respondió. No quiso mirar al espejo. En el vidrio lateral apareció un vaho que no era suyo. Se marcó una mano pequeña. Los dedos se arrastraron hacia arriba como si buscaran salir. Se borró en un segundo. Luis respiró por la nariz para no entrar en pánico. Recordó historias de choferes que se asustaron y volcaron. Se obligó a bajar una marcha y mantener el carril. El murmullo volvió. Era un cantito suave. Una melodía cortada. Pensó en niños viajando dormidos. En el KM 88 la carretera sube y da vista a un valle. En ese punto sintió un peso nuevo en el camión. No era el viento. El vehículo se inclinó hacia la derecha. El remolque crujió. Los pasos volvieron. Esta vez corrieron de un lado a otro como jugando. Algo golpeó la pared. Un objeto pequeño rodó por el piso y se detuvo junto a la puerta. Luis no lo vio. Lo presentía. Decidió no abrir más. Pasó el peaje de servicio y pidió filmaciones al encargado. El hombre levantó la vista con cara de cansado. Le dijo que muchos pedían lo mismo cuando venían desde la ruta. Igual revisaron. En una cámara se veía el camión de Luis. Detrás de él algo se marcaba contra la lona. Dos manos pequeñas empujaban desde adentro. Subían y bajaban. Luis sintió que se le caía el estómago. El encargado se persignó sin decir nada. Al llegar al parque industrial, ya cerca del amanecer, detuvo el camión en el patio. Bajó con el supervisor. Abrieron el remolque. Estaba vacío. Solo había una muñeca de trapo apoyada en la esquina. Era vieja. Tenía un ojo de botón arrancado y el vestido húmedo. El supervisor le preguntó si venía de una mudanza. Luis la agarró con un trapo y la puso en el piso de la cabina. Cuando arrancó para estacionar notó que el asiento del acompañante estaba hundido, como marcado por un peso liviano. Pasó la mano. El tapizado estaba tibio. Miró al techo. Había una raya de lodo que cruzaba de ventana a ventana. Dejó el camión en el muelle y fue a lavarse la cara. Al volver, la muñeca ya no estaba en el piso. Estaba sentada en el asiento del acompañante. Nadie se había subido. Nadie tenía llaves. La tiró al remolque y cerró con candado. Fue a entregar papeles. Cuando regresó encontró el candado en el suelo. Abrió. El remolque estaba vacío. La muñeca no apareció. En el piso, escrito con barro, decía gracias por traerme. Luis dejó el camión y se fue a pie hasta la ruta. No volvió a manejar esa semana. Hoy todavía evita el kilómetro 73. Conduce por otras rutas aunque tarde más. A veces, cuando estaciona en un semáforo, siente un golpecito leve detrás de su asiento. Como un juego. Un toque para avisar que alguien ya llegó. Pensó en llamar a su esposa pero no pudo. Eduardo prefería manejar de noche. Menos tránsito, menos controles, más silencio.
Esa semana llevaba 3 viajes seguidos por la ruta 90 y no había pasado nada raro hasta el martes. A las 2:47 cruzó el desvío a la cantera y entró en una zona de niebla baja. Reducir fue automático. El parabrisas se llenó de gotas finas y el aire en la cabina olía a humedad vieja. Adelante apareció un haz de luz que no correspondía. Venía directo hacia él por su carril. Un camión, enorme, sin luces traseras, solo con los faros delanteros encendidos, en contramano. Eduardo giró el volante con fuerza. El tráiler quiso cruzarse, pero la carga estaba bien centrada. Clavó frenos y quedó al borde del asfalto. El otro vehículo pasó rozando, tan cerca que el espejo vibró como si lo hubieran golpeado. Lo que lo hizo temblar no fue el choque evitado, sino lo que alcanzó a leer en el parabrisas empañado del otro camión, escrito con un dedo en el vaho decía: «No mires». Eduardo quedó con las manos clavadas en el volante, temblando. Miró por el espejo central para ver cómo se alejaba. No había nada. Ni luces, ni sombra, ni rastro de motor en la recta vacía. Bajó del camión con la linterna, buscó marcas de frenado en el asfalto, algún olor a caucho, pero el pavimento estaba limpio. Subió de nuevo, respiró hondo y quiso encender la radio. No respondió. Intentó el GPS. El aparato marcaba su camión fuera de la carretera, como si estuviera en medio del campo. Reinició 2 veces. Nada cambió. En ese momento el parabrisas se empañó desde afuera y alguien escribió de nuevo la misma frase, lenta, clara: «No mires». El aire en la cabina se volvió más denso, como si le costara entrar en los pulmones. Por instinto obedeció y mantuvo la vista fija al frente, sin girar la cabeza. El volante tiraba apenas hacia la derecha y los faros parecían iluminar más niebla que asfalto. En la siguiente loma, las luces del tablero bajaron de intensidad como si algo robara energía. El motor no fallaba, pero la corriente parecía drenarse. Eduardo sintió un olor raro, mezcla de gasoil y metal mojado. Decidió no detenerse. Recordó historias de choferes que frenaban en la 90 y no volvían a arrancar. Pasó varios kilómetros así, con los ojos secos de tanto forzar la vista en la niebla. Cuando se animó a mirar de reojo al vidrio lateral, notó una sombra pegada a la ventanilla. No era un auto. No tenía forma definida, pero se movía a la par de su camión, como si flotara junto a él. El perfil por momentos se parecía a otra cabina, con un conductor sentado. Eduardo cerró fuerte los ojos y volvió a enfocarse en la línea central. No podía darse el lujo de perder el control. En el peaje pidió ver las cámaras de seguridad. El operador, cansado, dudó pero aceptó. Retrocedieron el vídeo. En la franja de las 2:40 a las 2:55 su camión no aparecía en ninguna toma. Como si no hubiera pasado por ahí. Eduardo sintió un hueco en el estómago. Pagó rápido y volvió a la ruta. La niebla lo tragó otra vez. Los espejos laterales vibraban aunque no había viento. Decidió cubrirlos con cinta negra que llevaba en la guantera. No quería reflejos. En la recta del kilómetro 101 la sombra volvió. Un camión sin matrícula, sin marcas,
completamente negro, ocupaba su carril. No tenía luces traseras, solo los faros prendidos. No había espacio para maniobrar. Eduardo bajó 2 cambios y se pegó al borde. El otro vehículo pasó rozando, dejando un frío pegajoso detrás. En su parabrisas leyó otra vez el mensaje: no mires. En ese instante entendió que la advertencia no era para evitar ver al otro camión, sino para evitar mirarse a sí mismo. Porque en el reflejo del cruce alcanzó a ver su propia cabina, pero estaba vacía. Sin conductor. En el asiento había un bulto oscuro, inmóvil, sentado de espaldas a la ruta. Eduardo no frenó, no habló. Solo condujo hasta una estación iluminada y pidió otra vez las grabaciones. El encargado revisó y le dijo que su camión había entrado y salido 3 veces en 2 minutos. 3 veces, en bucle, como si el mismo viaje se repitiera. Eduardo sintió que las piernas le temblaban. No discutió. Compró cinta más ancha y cubrió también el espejo central. Desde entonces conduce con los espejos tapados. Mira solo hacia adelante y confía en el sonido de la ruta. Sabe que no es seguro. Sabe que puede cometer un error fatal. Prefiere eso antes que ver otra vez lo que no debería. Un día, al amanecer, retiró la cinta para cambiarla y en el espejo central encontró una marca seca de lodo, justo a la altura del asiento del acompañante. La tocó con la uña y se deshizo en polvo. El polvo formaba una palabra corta: vuelve. Desde entonces los espejos permanecen cubiertos. Algunas mañanas, al arrancar, encuentra huellas de dedos marcadas en el polvo del tablero. No son suyas. Son pequeñas. Siempre del lado del acompañante. Y cuando eso pasa, Eduardo enciende el motor y no mira atrás. Sabe que la ruta no devuelve lo que se lleva. Solo repite, una y otra vez, hasta que uno aprende a no mirar. Marta y Félix compartían ruta desde hacía años. Eran pareja de relevos, uno conducía mientras el otro dormía en la litera. La madrugada del accidente salieron tarde con destino a un depósito en el norte. El tramo más rápido era la ruta 90. Marta tomó el primer turno y Félix decidió quedarse despierto. La carretera estaba vacía, con un viento constante que empujaba de costado. La niebla bajaba en oleadas, espesándose cada pocos kilómetros. A la altura del kilómetro 118 vieron a un hombre parado en el arcén, de espaldas, inmóvil. Llevaba un abrigo largo, demasiado limpio para la suciedad del camino. Cuando el camión pasó, el hombre levantó el brazo en señal de saludo, sin girar la cabeza. Félix lo miró por el espejo retrovisor y notó que la sombra del hombre no coincidía. Era más larga, más densa, y se movía con ritmo propio. No dijeron nada. Nadie quiere cargar supersticiones en medio de un viaje. 5 kilómetros después apareció un bulto en medio del carril. Marta frenó con brusquedad y encendió las balizas. Bajaron juntos con linternas. El bulto era un abrigo igual al del hombre. Estaba limpio y perfectamente doblado sobre el asfalto, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. No tenía barro ni polvo. Marta lo apartó con el pie y lo dejó a la banquina.
Volvieron a subir al camión, pero al cerrar las puertas la temperatura de la cabina bajó de golpe. El vidrio delantero se empañó. En el vaho apareció la marca de un rostro apoyado desde adentro. Marta encendió el desempañador y la marca se borró lentamente. Félix la miró sin hablar. Sabía que no había nadie más en la cabina. El silencio se volvió pesado. La radio, apagada hasta entonces, captó interferencias en una frecuencia sin emisora. Un murmullo bajo comenzó a mezclarse con el ruido del motor. Era una voz áspera, deformada por la estática. Decía no se detengan una y otra vez. Nadie había activado el canal. En el kilómetro 127 la puerta del acompañante hizo un clic suave, como si el seguro fallara. Marta miró de reojo. La manija vibraba. No se abrió, pero el metal parecía helado. Félix extendió la mano para chequear. Al tocarla sintió un hormigueo en los dedos, como si hubiera corriente. El murmullo en la radio se transformó en palabras claras. «Ya estoy», dijo la voz. «Gracias». Félix tragó saliva y miró hacia la litera. La manta estaba levantada en el borde, como si cubriera algo más que el colchón. Tiró de golpe. No había nada. La manta cayó al suelo y el murmullo cesó. Marta aceleró más de lo normal, queriendo salir de ese tramo cuanto antes. En la curva siguiente un golpe sonó en el techo de la cabina. 3 toques. Pausa. 3 toques. Marta quiso frenar, pero Félix la detuvo. Siguieron hasta pasar el puente y dejar atrás la zona de árboles. En el área de descanso más próxima estacionaron. Bajaron con la linterna y rodearon el camión. No había marcas en la chapa. Cuando subieron de nuevo, encontraron el abrigo doblado sobre el asiento del acompañante. No era el mismo que habían apartado en la ruta. Este tenía gotas de agua en los bordes, como recién escurrido. Marta encendió el motor, y en la pantalla del GPS apareció una ruta alternativa. No la habían elegido. El aparato marcaba atajo y señalaba un camino vecinal de tierra. Marta dijo que no, que seguirían por la 90. Félix apagó la pantalla, pero el mapa volvió solo. La voz sintética del aparato indicó: «Continúe derecho». Félix tomó el abrigo con rabia y lo tiró por la ventanilla. En el instante el aire cambió. El vaho del parabrisas desapareció y el murmullo de la radio se cortó. Pensaron que había terminado. Al llegar al depósito, el encargado los miró cansado y preguntó, sin sorpresa: ¿también trajeron al de la 90? Marta y Félix se miraron sin respuesta. El hombre abrió la puerta del acompañante para ayudar a bajar cajas y se quedó inmóvil mirando el suelo. En la alfombra había 2 marcas húmedas de pies juntos, como los de alguien que hubiera viajado de pie un buen rato. Nadie había entrado. Nadie tenía acceso. El encargado señaló las cámaras de seguridad. Vieron la grabación del acceso. La puerta del acompañante se abría sola 2 veces. No se veía a nadie entrar. Solo el asiento hundiéndose, levemente, como por el peso de un cuerpo invisible. Marta pidió cambiar de ruta.
Félix también. Desde entonces, cuando cruzan por esa zona evitan el kilómetro 118. Cuando ven un abrigo tirado en la banquina no se detienen. Saben que no es ropa. Es un aviso. Y que si alguien vuelve a subirse, no será para llegar a destino. Será para quedarse en la cabina hasta que alguien más ocupe su lugar. Javier llevaba carga de electrodomésticos hacia la frontera. El itinerario lo obligaba a cruzar la ruta 90 de madrugada. Nunca le había gustado ese tramo, pero la empresa insistía, era más rápido. Esa noche el cielo estaba cerrado, sin luna. Encendió el rastreador nuevo que le habían dado, una aplicación en el celular que marcaba su posición cada minuto. Todo parecía normal. El asfalto seco, la cabina tibia, la radio baja. Hasta el kilómetro 64. En la pantalla del teléfono apareció una detención de 2 minutos en un lugar sin banquina. Javier juró que no había frenado. Revisó el reloj. La hora coincidía con un tramo que no recordaba haber recorrido. Sintió un nudo en la garganta. Prefirió seguir. A las 4:20 llegó al primer control. El guardia le pidió abrir el remolque para revisar. Javier bajó, corrió los seguros y levantó la puerta. El interior estaba en orden, cajas apiladas, fajas intactas. Cerró, firmó y continuó. 30 kilómetros después, ya con el amanecer asomando, el camión se sintió extraño. Como si hubiera perdido peso. La aceleración era más ligera, demasiado para la carga que llevaba. Bajó una marcha por precaución. En la aduana le pidieron abrir otra vez. Cuando levantó la puerta, el remolque estaba vacío. No quedaba una sola caja. Ni restos de cartón, ni marcas de arrastre. Solo el piso metálico, limpio, brillante. El supervisor lo miró como si fuera un estafador. Javier sintió que se le caía el mundo. Llamaron a seguridad. Revisaron el historial del rastreador. Confirmaron que a las 3:12 había una detención de 2 minutos en el kilómetro 64. Javier insistía en que no se había detenido. Nadie le creyó. Pidió volver al lugar. Le autorizaron con escolta. 2 patrullas lo siguieron hasta el punto exacto. Bajaron todos con linternas. No había huellas de camión, ni marcas de neumáticos. Solo algunas líneas finas en la tierra, como arrastres hacia la zanja, y un pedazo de cinta de embalaje pegado a una rama. Nadie entendía cómo las cajas podían desaparecer sin abrir la puerta. Los sellos seguían enteros. Un oficial tomó fotos. Otro grabó. Javier abrió la cabina para beber agua. En el asiento del acompañante había un papel doblado. Era una hoja húmeda, con los bordes manchados de barro. Decía, no trajiste lo que te pedimos. Devuelve lo que no es tuyo. Javier guardó el papel en el bolsillo. No lo mostró a nadie. Esa tarde declaró durante horas. Repitió rutas, tiempos, temperaturas. No logró convencerlos. Al volver a su casa encontró la puerta principal entreabierta. No había signos de violencia.
En la mesa del comedor estaban apiladas las mismas cajas que faltaban. Todas. Sin golpes, sin polvo. Pero cada caja tenía una marca nueva, un círculo negro con una X en el centro. Javier retrocedió aterrado. La empresa mandó un camión a retirarlas. Cuando los empleados intentaron levantar la primera, pesaba menos que una almohada. Dentro solo había aire frío. Abrieron 3 más. Vacías. El frío salía como de un congelador viejo. Al fondo del montón había una caja pequeña, gris, sin etiquetas. La abrieron. Dentro había una muñeca de trapo sin ojos y un zapato de niño manchado de barro. También un papel con la misma letra del mensaje anterior: devuélvelo al 64. La policía retiró la caja extraña. La empresa dio por perdida la carga. Javier dejó de conducir por semanas. Las noches eran insoportables. A la misma hora de la detención del rastreador escuchaba golpes leves en su casa, siempre de 2 minutos. Un técnico revisó la aplicación y encontró algo imposible. Durante la supuesta detención el punto de Javier se había duplicado 2 veces. Como si hubiera 3 camiones iguales en el mismo lugar a la misma hora. Meses después, con valor, volvió de día al kilómetro 64. Caminó la zanja y buscó restos. Encontró pedazos de fajas, cartón húmedo, huellas pequeñas de suela infantil en el barro. No eran frescas. No eran viejas. Estaban ahí. Javier dejó la muñeca en el suelo, en el mismo sitio de las huellas. Al encender el motor, el parabrisas se empañó desde afuera. En el vaho apareció una sola palabra: gracias. Desde entonces nadie quiso asignarle viajes por la Ruta 90. Él tampoco los pidió. Los colegas se ríen nerviosos cuando escuchan la historia. Otros prefieren callar. Javier no discute. Sabe que esa ruta se cobra cosas. A veces carga. A veces tiempo. A veces nombres. Lo que se lleva no siempre se ve. Lo que devuelve tampoco. La diferencia es que en la 90 el precio nunca es claro. Y el cobro nunca se retrasa. La Ruta 90 parece una carretera común en los mapas. Una línea que conecta pueblos y ciudades. Pero quienes han cruzado de noche saben que no es solo asfalto y kilómetros. Dicen que la ruta tiene memoria. Que cobra de distintas formas, a veces con un pasajero que no pidió subir, a veces con cargas que desaparecen, a veces con bucles que repiten el mismo tramo hasta enloquecer. Nadie sabe cuántos relatos se quedaron sin contar. Nadie quiere admitir cuántos camiones entraron y nunca salieron. Los que hablaron dejaron huellas en la memoria de otros conductores, advertencias que no aparecen en los carteles ni en los informes oficiales. Tal vez algún día la Ruta 90 revele qué es lo que guarda en sus kilómetros. O tal vez siga cobrando en silencio, esperando al próximo que decida manejar de noche confiado en su mapa y en su motor. Porque allá afuera, cuando las luces se apagan y la niebla baja, el camino no siempre devuelve lo que toma. Si quieres escuchar lo que otros camioneros jamás se atrevieron a confesar, suscríbete, y no faltes al próximo viaje. Porque la próxima historia puede ser la tuya.